Secretos de la Atlántida, por Gilkar. Introducción. En el caminar espiritual de los trabajadores de la luz hay etapas que requieren esfuerzos especiales y misiones que por su naturaleza son recordadas por muchos años. La vida de los peregrinos de la luz así es. A veces recorren valles de luz y otras veces recorren valles de sombras. Todo lo que ven, lo que oyen, lo que piensan incluso, se guarda a la luz de los registros mágicos que permanecen en lo etérico. Los registros de Akasha, sustancia misteriosa que desde siempre ha intrigado a todos aquellos investigadores que hacen uso de ella. La verdad es que nadie sabe por qué existen, nadie sabe cuál es su función esotérica, pero muchos estudiantes los usan para reconocer las lecciones del pasado y entender las causas del presente, aunque esa no es su función principal. Hay muchas más cosas escondidas en la naturaleza de los registros que solamente serán reveladas cuando la humanidad pueda alcanzar su destino final. Pues es de esos registros que vamos a extraer ciertas informaciones que deberán ser reveladas a esa porción de la humanidad formada por los peregrinos de la luz. Hay ciertos secretos que por cientos de años han buscado los investigadores y que esperan que sean revelados para seguir adelante con otras acciones que requieren de esta información. Son los secretos de la Atlántida. Cuando este maravilloso continente se perdió, con él se fueron un cúmulo de conocimientos que no han podido recuperarse desde entonces. Avances que permitían a los atlantes vivir de una manera casi mágica su vida, por lo que eran muy respetados y queridos por los hermanos galácticos. Pero pasaron cosas que nadie esperaba. Pasaron eventos que nadie previó y que sorprendieron a cuantos vivían allí. Esa fue en verdad una amarga experiencia que no debe repetirse. La humanidad consciente desde entonces ha estado en busca de estos secretos para lograr rescatarlos y hacer un digno homenaje a estos seres que poblaron la Tierra en esa época y que vivieron esa lección tan difícil. Yo fui uno de ellos. Por esa razón te comento que hay misiones que recuerdas más que otras, y esa fue una de ellas. Mi nombre es Gilkar. Mi puesto dentro del gobierno de la Atlántida era de archivero de las ciencias. Básicamente me dedicaba a mantener en orden una gran biblioteca de conocimientos que reunían en un solo lugar millones de libros y papiros que describían todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida, correctamente clasificados de acuerdo a nuestras leyes y orden de importancia. Primero, la ciencia del cosmos, después la ciencia de la Tierra, luego la ciencia del hombre y la ciencia de los hermanos menores. En la primera sección teníamos todo lo relacionado con el cosmos, y cuando digo todo, quiero decir todo. Nosotros no teníamos que descubrir nada, no necesitábamos eso. Lo que teníamos eran visitantes que nos explicaban todo lo que necesitábamos saber. La investigación no era del tipo tecnológico como ahora, era más bien un intercambio de conocimientos entre los hermanos del cosmos y nosotros. Ellos estaban interesados en los aspectos de nuestra sociedad y venían por conocimientos, y nosotros estábamos interesados en lo que ellos sabían y que podían compartirnos. La vida era simple porque estaba regida por los principios naturales de la convivencia humana. Aquel que está mejor preparado para gobernar, gobierna. El que está mejor preparado para pintar, pinta. El que sirve para enseñar, instruye, y así sucesivamente. Nuestra sociedad no tenía los conflictos que ustedes han desarrollado por una muy sencilla razón. Nosotros no fuimos educados con ambición personal. Nadie sentía necesidad de sobresalir ante los demás. Esas cualidades el hombre las adquirió mucho después como parte de su evolución social. Pero si pueden imaginar una sociedad donde la ambición personal no existía, donde todos colaboraban unos con otros para el bienestar común, donde nadie trabajaba por dinero porque no era necesario, el Estado proveía a cada quien con lo que necesitaba y había abundancia de prácticamente todo, entonces tendrán una buena idea de cómo se vivía en la Atlántida.
Solo en aquellas cosas que no había para todos, el gobierno buscaba de manera equitativa repartirlo para el bien común. Hay cosas en mi relato que les parecerán increíbles, pero es necesario que les describa la forma como vivíamos, para que tenga sentido lo que vamos a revelar un poco más adelante. No será posible entender algunos eventos a la luz de la psicología actual. Tengo que describirles al hombre de esa época, y entonces sí, les parecerá lógico lo que debo decirles. Mi intención al revelar todo esto es porque los ciclos se están cerrando. Hay ciertos eventos cósmicos que reclaman ese conocimiento y que como parte de la herencia de la Tierra debe ser revelado ahora. Hubo un pacto tomado por el gobierno espiritual de entonces de mantener en secreto lo que se había desarrollado, porque en ciertos círculos de filósofos se pensó que fue el conocimiento que cultivaban lo que ocasionó el hundimiento del continente. Esos secretos se acordó que fueran resguardados para ser revelados en un momento en que ya estos riesgos no fueran de importancia para la humanidad. Actualmente la humanidad posee medios tecnológicos que le dan la capacidad de destruir no solo a la humanidad, sino a la Tierra completa, por lo que resultan infantiles los riesgos que implican el conocimiento que estamos por revelar. Por esta razón es que he venido como representante de esa sociedad y de esos tiempos. He sido uno de los primeros en alcanzar el grado de maestro de la humanidad, y lo que voy a revelar lo hago desde mi comprensión y con la responsabilidad que implica. La OMS tendrá la responsabilidad de hacer llegar este conocimiento a sus destinatarios en todo el mundo, quienes lo reconocerán inmediatamente como la clave que faltaba. Muchos de ellos, compañeros míos en el sendero por años, han estado buscando esos recuerdos y han viajado por el mundo porque sabían que el tiempo era llegado para que todo esto se conociera. Así que este pequeño librito va para ellos. Ellos saben quiénes son. No necesito decir más. Solo sepan que el tiempo es el correcto. No ha sido ni adelantado ni retrasado. A la luz de los tiempos cósmicos, lo que voy a platicar es un mensaje oportuno y necesario para la humanidad. Iniciemos pues estas líneas que son reveladas para los peregrinos de la luz. Con amor, Gil Carr. La vida en la Atlántida. Sí, yo soy Gil Carr, el mismo de la fotografía que tienes en tus manos. Este es mi nombre de entonces. Hoy ya tomo otros nombres, pero eso no es lo importante. Lo importante es que se revele lo que tengo que decirles. Iniciaré por describir la psicología del hombre de ese tiempo, algo que es necesario para entender lo que después voy a decirles. El hombre de la Atlántida era un hombre cuyas preocupaciones no eran las del hombre actual. Si actualmente los seres humanos viven con la zozobra de no saber sobre su futuro, de buscar asegurar su sustento diario y el de su familia, de buscar proteger tanto su patrimonio como su salud, de buscar armonizar a su familia para no tener los problemas que causan la separación de las familias. En fin, la actual es una sociedad inspirada en el temor y por lo mismo en la búsqueda incesante de acumulación de satisfactores que inspiren seguridad a la persona. En aquel entonces la sociedad vivía muy diferente. El hombre no tenía incertidumbre sobre lo que ocurriría en el futuro. Tenía la seguridad de que siempre tendría lo necesario para vivir. Nunca había pasado una crisis donde no hubiese suficiente alimento o donde hubiese una epidemia. Esas cosas eran desconocidas. Como éramos asistidos por los hermanos del espacio, ellos sabían lo que nosotros necesitábamos y antes de que ocurrieran esas cosas, ellos las preveían y las resolvían. No teníamos las preocupaciones de los robos o de los conflictos personales graves, porque había tribunales a donde uno podía acudir y era muy sencillo saber quién decía la verdad y quién estaba mintiendo, por lo que raramente se tenían ese tipo de problemas. La mentira no era un problema en nuestra sociedad, porque había formas infalibles de conocer quién decía la verdad y quién mentía. No había robos, no eran necesarios. Cada quien tenía lo que necesitaba. Tampoco había personas demasiado ricas o demasiado pobres. El Estado se encargaba de la distribución equitativa de los bienes. Y cuando digo equitativa, me refiero a que era en base a las necesidades que cada uno tenía. Discúlpenme si no abundo en los métodos que seguíamos
para hacer justicia o averiguar sobre la verdad de cada situación. Si describiera con ese detalle cómo ocurrían las cosas, me pasaría mucho tiempo y no llegaría a lo que tengo que llegar a revelar. No teníamos temor a la muerte. Ya nuestros hermanos mayores nos habían instruido en la reencarnación. No existía ese temor morboso a la muerte, y por lo mismo nuestra existencia no tenía ese motivador como en la actualidad, que muchos de los planes que cada hermano tiene o hace lo formula siempre considerando que solo va a vivir alrededor de 80 o 90 años. Nuestra vida duraba del orden de los 100 años. En primer lugar, porque las enfermedades eran controladas por nuestra medicina bastante avanzada de acuerdo a la actual. Teníamos un control ecológico de las enfermedades. Todas las infecciones eran controladas por medicinas altamente específicas y por medio de la curación mental que todos nos habían enseñado a desarrollar. Pero aunque pudiera parecer que nuestra sociedad era perfecta, en realidad no lo era. Teníamos un gran número de problemas. En principio, no teníamos la moral como hoy la entienden ustedes. Nuestra sociedad era del tipo comunal. Las parejas no eran fijas, ni los hijos necesariamente vivían con sus padres biológicos. Nosotros nos uníamos con quien sentíamos atracción, y en el momento que considerábamos necesario, nos apartábamos de la pareja, porque nos había atraído más otra. En la mayoría de las veces, nuestros hogares eran grandes construcciones donde vivíamos alrededor de 30 o más personas con niños, adultos y ancianos. Teníamos, sí, una reverencia especial por nuestros mayores, que por tener más experiencia eran escuchados con más atención y en cierta forma eran quienes gobernaban esos hogares. Pero la mayoría de las veces podíamos cambiar de hogar si sentíamos que ya no éramos bien recibidos o tratados en donde estábamos. Esta forma de vivir sí nos traía conflictos, porque de pronto teníamos hogares donde predominaban los chicos, y no había adultos que quisieran hacerse cargo de esos hogares, ya sea por el desorden que los niños hacían o porque los adultos habían tenido conflictos fuertes y los habían abandonado. No estaba claro qué adultos debían cuidar a qué niños. Normalmente era voluntario. Solo sabíamos que el gobierno debía hacerse cargo de todos nosotros, y para eso tenía trabajadores, así que no teníamos esa obligación clara. En este punto sí teníamos problemas frecuentes. Por otra parte, una obligación fundamental eran las escuelas. La asistencia a la escuela, donde se enseñaba la forma en que debíamos vivir y donde se explicaba el porqué de todas las cosas. Todos debíamos asistir, y ahí se clasificaba a las personas de acuerdo a su edad y a las necesidades y gustos que tuviera. Pero si los niños estaban desatendidos, había que asignarles tutores y muchas veces reasignarlos a otros hogares donde pudieran hacerse cargo de ellos. El amor paternal, tan común en la sociedad actual, en aquellos años se daba no necesariamente entre los padres y los hijos biológicos, sino entre los niños y los adultos que los habían educado. Estos eran los amores que más se reconocían. La homosexualidad de estos tiempos, en aquel entonces, era considerada totalmente normal. La unión de parejas del mismo sexo era algo que ni siquiera era visto como algo raro. Era común y totalmente aceptado. No constituía un aspecto extraño ni asociado con la moral. Pero una sociedad así también tenía problemas relacionados con los celos, aun cuando las parejas no adquirían un compromiso social en el sentido que ahora tiene, ni firmaban un contrato. En aquel entonces no existía lo que hoy se llama matrimonio. Las parejas muchas veces no estaban dispuestas a compartir a sus compañeros con otras personas, y esto representaba un conflicto común que en la mayoría de los casos no pasaba de ser un problema temporal. Pero en ocasiones sí se requería de la intervención de un juez para resolver el caso. No se tenían conflictos de personalidad como la psicología los entiende ahora. La vida era mucho más simple que ahora. Las personas hacían más o menos lo que querían, pues se tenía una gran confianza en la justicia y en las autoridades. Nadie discutía si lo que un determinado juez había declarado era justo o no. Simplemente se aceptaba como tal. No teníamos la delincuencia como ahora y por lo tanto no había cárceles. Lo que sí existía era un concepto claro
de que una persona no adaptada socialmente debía ser reeducada para que lograra insertarse en la sociedad. Pero si no era posible esto, se le trataba como a un enfermo y se le apartaba en establecimientos parecidos a los sanatorios mentales. No había delincuentes en el concepto de ustedes. Había enfermos, algunos de aspectos mentales y otros de aspectos morales, pero todos eran enfermos. Lo que se les daba era terapia, no castigos. A los delincuentes menores se les sometía a tratamientos de reeducación o bien de labores sociales donde tenían que estar trabajando, supervisados por un juez en ciertas labores que pudieran representar para él una enseñanza de lo que necesitaba aprender. Esa era la sociedad de la Atlántida. Así vivíamos nosotros, bastante diferente a lo que hoy se vive, pero así era como vivíamos. No teníamos una tecnología como la que hoy han desarrollado. No teníamos una serie de máquinas que hacían el trabajo pesado. Teníamos esas máquinas, pero era algo parecido a las máquinas que ustedes desarrollaron a principios del siglo pasado. Aunque también era posible observar a las máquinas voladoras. Esas no las habíamos inventado nosotros. Más bien habían sido traídas por nuestros hermanos mayores y eran ellos quienes las utilizaban. A ellos se les veía como alguien que no se mezclaban con los hombres comunes de la Atlántida. Ellos eran como guardianes o como dioses, pues llegaban cuando los necesitábamos y solo unos cuantos de nosotros teníamos capacidad para hablar con ellos. Ellos utilizaban un lenguaje que no era de la comprensión de los ciudadanos comunes, y éramos nosotros quienes debíamos dirigirnos a ellos para preguntar lo que necesitáramos saber. A nosotros, los sacerdotes, la gente nos veía de manera respetable y guardábamos cierta distinción de parte de ellos. Éramos como la autoridad moral de la ciudad, pero no éramos los jueces. Ellos, los jueces, recibían una educación especial. A los jueces se les educaba en las leyes del universo. Se entendía que el ser humano en la Tierra debía ser un reflejo de las leyes del universo, por lo que el único código de justicia debía ser aquel que está inspirado en las leyes cósmicas. Esta es una de las grandes aportaciones que la cultura de la Atlántida podría hacer a la sociedad actual del planeta. Entender cómo funcionan las leyes cósmicas para hacer de la justicia terrestre un fiel reflejo de las leyes que rigen al universo. Esta educación hacía a los jueces personas muy sabias, y de hecho ser juez en la Atlántida era sinónimo de hombre sabio. Muchos querían ser jueces, pero no se admitía a cualquiera. La selección para ser jueces pasaba por una serie de pruebas que eran asignadas a las personas que deseaban serlo. Generalmente los jueces se elegían desde niños. Ahí empezaba su educación. El ambiente en que crecían los futuros jueces era un ambiente especial creado por los hermanos del espacio. Ellos nos dijeron que una de las partes más importantes de la sociedad debían ser los jueces, por lo que nos instruyeron para que creáramos escuelas especiales para ellos que iniciaban desde la educación infantil. En un capítulo aparte de este pequeño libro, describiré cómo era que se educaba a los niños para que de grandes fueran los jueces de la sociedad. Una vez que los hermanos mayores nos dijeron cómo debíamos formar estas escuelas, ellos nos asignaban ciertas responsabilidades y dejaban que el funcionamiento estuviera a cargo de nosotros. Así era su intervención. Lo que ellos consideraban importante, lo hacían, y después preparaban a quienes debían hacerse cargo para que siguiera funcionando como ellos lo habían decidido. Nosotros nunca cuestionábamos nada a ellos. Ellos eran para nosotros seres muy queridos y muy sabios. Su voz era orden para nosotros. Así como definieron este aspecto de la vida en la Atlántida, también lo hicieron con la medicina, los hospitales y sanatorios. Ellos nos educaron en aspectos de la medicina que hoy se han olvidado. Uno de los característicos y que aún hoy no se practica tiene que ver con la capacidad de la persona para agudizar sus sentidos, para que pueda captar cuando ciertas cosas le harán mal a su cuerpo y evitar ingerirlas. De la misma forma como los animales saben por el sentido del gusto lo que les hace bien y lo que les hace mal, el hombre de la Atlántida tenía esa característica porque la cultivábamos.
De la misma forma, por el sabor podíamos saber si algo nos iba a curar o no. El sabor siempre ha tenido esa función, pero el hombre de la sociedad moderna ha perdido esa enseñanza. La acupuntura nació en esta época. Fue un regalo de los hermanos mayores. De la misma manera y como una derivación, nació la digitopuntura y la reflexología, que no son otra cosa que el conocimiento de la constitución energética del cuerpo humano y de la fisiología oculta de los canales de energía que tiene el cuerpo. El masaje etérico y astral era algo que nosotros practicábamos desde niños y constituía uno de los placeres más grandes que podíamos darnos unos a otros. Sabíamos cómo mover esas energías utilizando las nuestras. Estos masajes han sido practicados desde siempre por los seres humanos, pero ahora les llaman limpias energéticas, aunque no lo hacen de la misma forma ni con la misma sensibilidad que nosotros lo hacíamos, y por lo mismo no se obtienen los mismos resultados. Los hermanos mayores igualmente nos instruyeron en la forma como debíamos organizar al gobierno. Ellos nos pidieron que la organización del gobierno fuera simple, pues decían que al gobierno deben pertenecer únicamente las personas que hayan desarrollado su deseo de servir. Pertenecer al gobierno era una decisión personal y no estaba regida por ciclos ni por votaciones como ahora. Siempre había aspirantes esperando entrar, pero buscaban alguna tarea que les interesara ayudar. Nunca tuvimos problemas porque alguien haya querido tomar a la fuerza un determinado puesto. Teníamos una asamblea de ancianos, quienes dictaminaban quién era apto para ocupar algún determinado puesto, y ahí se lo asignaban. Nuestros gobernantes eran personas felices porque estaban haciendo lo que más deseaban y lo hacían con una gran diligencia. Sus decisiones eran aceptadas casi siempre, aunque en ocasiones había que recurrir a un juez para que apoyara o bien sugiriera alguna otra decisión, sobre todo cuando los afectados no estuvieran de acuerdo con la decisión. El sistema de justicia fue uno de los grandes orgullos de la sociedad atlántida. En ello se centraba en gran medida la base de nuestra prosperidad. Y fueron, en verdad, unos años grandiosos y muy felices para todos los que tuvimos la oportunidad de vivir allí. Nuestras construcciones no eran magnificentes como los edificios actuales. No teníamos grandes construcciones, no eran necesarias. Teníamos, sí, como ya lo he explicado, grandes casas donde vivían las pequeñas comunas. Adultos y niños compartían la casa y las responsabilidades. Entre todos ellos formaban una unidad comunal que era conocida en ocasiones por algo como el apellido actual. Por decir, llamábamos a una determinada casa la casa de los X, donde la X representaba algún determinado nombre. Así nos conocíamos y era muy frecuente que las nuevas parejas se unieran a una determinada casa para hacer su vida ahí. Las parejas vivían juntas dentro de la casa y todos respetábamos esa unión. Pero como ya expliqué, no había el sentido de propiedad que actualmente se tiene, por lo que la relación era muy diferente, aunque no por eso menos noble o respetada. Cuando había conflictos entre una pareja, simplemente se separaban un tiempo y si lo decidían regresaban o bien cambiaban pareja. Los niños tenían un trato especial generalmente por todos los que vivían en la misma casa. Ellos eran el centro de atención y disfrutábamos mucho de ellos. Como eran los consentidos, ellos vivían una infancia feliz. La educación en cuanto a las responsabilidades dentro de la casa recaía en los adultos mayores. Eran ellos quienes determinaban lo que era mejor para la casa y lo que debía hacer cada uno de los integrantes. También había festividades, grandes fiestas que en ocasiones específicas se realizaban para conmemorar algún aniversario. Si teníamos un calendario de fechas con un año dividido de una manera muy similar a la actual. Así que teníamos oportunidad de celebrar los aniversarios. En las fiestas se reunían las casas vecinas y todos juntos escuchábamos música y bebíamos ciertas mezclas de hierbas que agudizaban los sentidos, dándonos una cierta euforia similar a la que ustedes adquieren con las bebidas alcohólicas, aunque nosotros no utilizábamos alcohol para nuestras bebidas.
Estas bebidas, aunque daban efectos similares en el ánimo de los participantes, no causaban que las personas perdieran la razón ni el sentido de la realidad. Simplemente nos ponían alegres. El sacerdocio. Respecto a los aspectos religiosos, es aquí donde podríamos decir que la sociedad de los atlantes había alcanzado una mayor evolución. Nosotros no teníamos tanta preferencia por las cuestiones científicas. De hecho, para nosotros no había distinción entre la ciencia y la religión. Para nosotros todo era parte de un saber sagrado que nuestros hermanos mayores nos habían venido transmitiendo. Conocíamos perfectamente algunos conceptos que hoy ni siquiera sospechan que existen. Para empezar, toda nuestra religión había sido revelada por los hermanos mayores. Ellos eran quienes nos habían instruido en los misterios de la sabiduría espiritual y teníamos postulados que para nosotros eran la base de nuestra sociedad. No teníamos varias religiones como hay en la actualidad, porque la religión no era una cuestión de fe. Era algo tan palpable y cierto que no había espacio para las dudas. Simplemente las cosas eran así y teníamos multitud de maneras como comprobar lo que nos decían los religiosos. En pocas palabras, la religión no era una cuestión sometida a criterio de las personas. Era algo tan cierto y tan verídico como para la civilización actual lo es el conocimiento que les proporcionan las escuelas. Nuestra religión no tenía dogmas. La razón era porque siempre estaba siendo utilizada. Todo en la religión era lógico y perfectamente congruente con lo que hacíamos y decíamos. No teníamos misterios en el sentido que le da la religión actual. Los misterios de la religión eran simplemente fruto de nuestra incapacidad para comprender lo que sabíamos, que no podíamos comprender por no estar a nuestro alcance, pero que en un futuro, y de eso teníamos la promesa, sería perfectamente comprensible. Para prepararnos como sacerdotes teníamos que asistir a una escuela especial donde se nos enseñaban varias cosas. La ciencia de los astros, la ciencia de los hombres, la ciencia de la tierra y la ciencia de los reinos infrahumanos. En esta ciencia se englobaba la mayoría de los conocimientos que como sociedad teníamos. Nosotros éramos, en resumen, quienes más conocíamos de entre toda la sociedad de la Atlántida. Cuando éramos pequeños, los hermanos mayores, quienes se hacían presentes en las escuelas religiosas, nos examinaban para saber si teníamos ciertas cualidades que eran necesarias para la comprensión de todo lo que nos iban a enseñar. Si resultaba que no teníamos esas cualidades, simplemente nos rechazaban y teníamos que dedicarnos a otra cosa. El sacerdocio era voluntario y generalmente esa decisión la tomábamos entre los 7 y los 14 años de edad. Claro que nuestros padres, llamábamos así a todos los mayores de edad que vivían con nosotros en el hogar, tenían mucho que ver con la decisión. Casi siempre eran ellos quienes nos invitaban y buscaban a que nos interesáramos. En mi caso, tuve la suerte de nacer en medio de una familia de seres muy espirituales, de la que habían salido varios sacerdotes. De hecho, el tener un sacerdote en medio de la familia era un signo de orgullo muy apreciado entre las casas de la sociedad. Yo fui el tercer miembro de la familia que quise ser sacerdote y fui aceptado. Mi familia era una familia muy especial. Mi madre biológica era una mujer llena de gracia y entregada a Dios en muchos sentidos. Mi padre mayor, el que más me aconsejaba, era quien había observado en mí cierta disposición para las cuestiones del espíritu. Y de hecho, continuamente me hacía preguntas con la intención de medir mi comprensión natural acerca de las cosas del espíritu, y fue quien más influyó en mi decisión de querer ser sacerdote. Esa decisión la tomé desde los 6 años, cuando vi a uno de mis hermanos oficiar una ceremonia. Ese fue un gran momento para mí, porque pude apreciar lo hermoso que era el manejo de las energías espirituales durante una ceremonia, y lo bonito que se sentía cuando él enfocaba su energía hacia nosotros. También tenía 2 hermanas que habían optado por seguir el sacerdocio. Las mujeres tenían otro tipo de sacerdocio. Tenían también grandes responsabilidades, pero su sacerdocio iba acorde a su energía femenina y el manejo de las energías era diferente, aunque no menos hermoso. Cuando tomé la decisión, todos en mi familia se llenaron de gozo y buscaron prepararme para que pudiera pasar el examen que me hacían en la escuela templo. A esta escuela la llamábamos el círculo. El nombre era simbólico porque en realidad no tenía forma de círculo.
De hecho, era una construcción de tipo piramidal donde se localizaban varias salas, una de las cuales, la del primer nivel, era donde nos recibían a los aspirantes. Por supuesto que la decisión de los hermanos mayores no podía haber sido cambiada por la preparación que me habían dado en la casa. Luego comprendí que lo que ellos buscaban dentro de mí no era si tenía conocimientos o actitudes especiales. Lo que les interesaba eran más bien mis cualidades espirituales, mi evolución personal y mi mapa de vida. Esas eran las cosas que ellos evaluaban antes de aceptar a un candidato como aprendiz sacerdote. Y esas cosas no podían ser cambiadas con consejos, por más sabios que fueran. Sin embargo, creo que el hecho de haber aceptado a 3 hermanos míos antes de mí, que venían de la misma casa, era un factor digno de considerar. Esto tenía más que ver, después lo pude entender, con las alianzas que se formaban entre espíritus para crecer y madurar juntos cuando existían las condiciones para hacerlo, y ese era mi caso. A las niñas las separaban desde el principio. Los niños eran conducidos a ciertas cámaras y las niñas a otras. Las fechas para recibir aspirantes eran fijas y constituían un gran acontecimiento. Los hermanos mayores descendían en medio de una gran luz y todos en la ciudad los estábamos esperando. Ellos bajaban, saludaban, nos hablaban e instruían directamente. Era la única vez que lo hacían. El resto del tiempo éramos los sacerdotes quienes teníamos la responsabilidad de hacer llegar a la sociedad lo que ellos nos habían revelado. Cuando yo fui aceptado, los hermanos habían bajado y tenían grandes noticias que darnos. Nos hablaron de que había fuerzas del cosmos que estaban bajando, que serían de gran beneficio para nosotros y que para eso debíamos ser más disciplinados, pero que era un gran momento que debíamos aprovechar para nuestro propio beneficio. Nadie sabía en ese momento que esas fuerzas que ellos estaban anunciando iban a ser precisamente las que después ocasionaron todo el problema, que terminó con la tragedia que la historia ha marcado como la mayor tragedia ocurrida a la humanidad. La educación obligaba a que el niño se internara por largos periodos de tiempo. No todos eran aceptados a la misma edad. Yo entré muy niño, lo hice a la edad límite, a los 7 años. Antes no podían aceptarlos porque no se habían desarrollado ciertas características necesarias para la comprensión que ellos necesitaban de nosotros. Pero otros entraban casi en el límite de edad superior a los 14 años. Si después de esta edad alguien solicitaba entrar como sacerdote, se le recibía y solo en muy contadas ocasiones se les aceptaba. De hecho, eran raros los casos, pero los que llegaban a aceptar generalmente eran espíritus muy avanzados que por alguna razón habían tenido que esperar para hacerlo. Aunque era como un internado donde nos alimentaban y jugábamos, siempre teníamos vacaciones donde podíamos ir a visitar a nuestras familias y en otras fechas ellos podían venir a vernos a nosotros. En mi caso yo me sentía como en mi casa, pues tenía 2 hermanas y un hermano ya trabajando en el círculo, lo que me hacía más sencillo todo. A mis hermanos los quería mucho y de hecho mi hermano fue uno de mis instructores iniciales. Muy pronto mis mentores decidieron que yo sería el archivero del círculo. Algo vieron en mí que les hizo pensar que yo haría un buen papel. Después supe que era uno de los puestos más apreciados, pero también uno de los mayor responsabilidad. La educación era impartida por alguno de los hermanos mayores del espacio, quien siempre estaba presente en el círculo como responsable de toda la educación. Había grados que se otorgaban en función de los logros alcanzados por nosotros. Estos logros tenían que ver mucho con la disciplina con la que abordamos las tareas y mucho también con la forma como íbamos avanzando en el control de nuestras capacidades espirituales. Por ejemplo, nos daban una disciplina personal para el cuerpo. Teníamos que lograr un equilibrio entre las diferentes funciones del cuerpo, desde la respiración hasta controlar las pulsaciones del corazón y la vibración del cerebro, para lograr estados de relajación profundos, que era donde se necesitaba estar si queríamos recibir la instrucción directa del hermano del espacio.
A este gran hermano director del círculo le llamábamos el hermano mayor. Era el prior del círculo, es decir, el primero de entre todos. En total éramos alrededor de 200 personas las que habitábamos en el círculo, pero en misión se encontraban alrededor de otras 200. Juntos todos éramos los que soportábamos la responsabilidad de guiar a una sociedad de alrededor de 1 millón de personas. Se puede pensar que éramos pocos, pero se tenía una estructura de organización muy especial, donde toda la población estaba dividida en distritos y cada distrito tenía un sacerdote o sacerdotisa y varios miembros laicos que con grandes virtudes y orientación hacia el espíritu ayudaban a estos hermanos a organizar la sociedad para guiarla y darle la educación espiritual que requería. Dentro del círculo, nosotros nos preparábamos para atender las necesidades del espíritu. Teníamos que dominar totalmente nuestros instintos materiales si queríamos alguna vez poder guiar a los demás en este camino del espíritu. Básicamente, lo que se buscaba era que los ciudadanos tuvieran una guía espiritual para que comprendieran cómo funcionaban las leyes cósmicas de atracción y de retribución que guiaban todo el comportamiento de la sociedad. Hago la aclaración que fuera de la Atlántida había un sinnúmero de pueblos que no pertenecían a nuestra raza, y con ellos no nos mezclábamos. Sabíamos de su existencia, pero no teníamos contacto con ellos, pues eran de una comprensión muy inferior. De hecho, los llamábamos bárbaros, aunque no los considerábamos como animales. Sí entendíamos que no podíamos tener ningún beneficio del contacto con ellos, y sí podíamos tener muchos problemas si llegábamos a relacionarnos. Nos manteníamos distanciados por medio del mar, que separaba nuestras costas de las de ellos. Nuestros marineros ya habían en muchas ocasiones hecho contacto con ellos, y generalmente se mostraban agresivos y sin mayores deseos de relacionarse. Esto no nos preocupaba, ni nosotros teníamos deseos de conquistar sus tierras, pues no tenían cosas que nosotros deseáramos, ni tampoco ellos se decidían a atacarnos. Algunas veces intentaron llegar a nuestras costas, y cuando lo hicieron, se les convenció que no era un lugar para ellos. Sabían que éramos una raza superior y no nos molestaban. Llegó a ocurrir un caso, cuando algunos hermanos nuestros, movidos por la compasión, entraron en contacto con ellos, buscando educarlos, y solo en contadas ocasiones pudieron establecer una buena relación, pero estos hermanos tuvieron que quedarse a vivir entre ellos y fueron reconocidos como dioses o reyes de esos pueblos. En la mayoría de los casos terminaban siendo víctimas de los mismos hermanos a quienes deseaban ayudar. El arte y la medicina. Los sacerdotes eran a la vez los científicos de la Atlántida. Ya he dicho que nosotros no hacíamos distinción entre la ciencia y la religión, pues no vimos la necesidad de separarlas. De hecho, son lo mismo, pues persiguen los mismos objetivos. Solo en la civilización actual los han separado principalmente por razones de origen histórico, pero el tiempo demostrará el gran error que se cometió por haberlas separado y partir los grandes beneficios de construir una sociedad que aprovechara las grandes cualidades que traen para la comprensión total del universo ambos caminos. Nosotros éramos instruidos en todas las artes y las ciencias. De hecho, he hablado poco del arte, porque nosotros entendíamos al arte como una expresión del espíritu, y desde el momento mismo de la creación era para nosotros como una ventana al alma del artista. En otras palabras, cada vez que alguien creaba alguna obra de arte, llámese pintura, música o arquitectura, lo que nosotros tratábamos de entender era el alma del artista, no tanto a la obra en sí. Sabíamos que todos teníamos la capacidad para hacer eso, pero lo que nos interesaba más era saber qué había percibido el artista cuando estaba creando la obra. Había grandes lugares para exponer en la Atlántida. Había grandes pintores y grandes músicos. Nuestros instrumentos musicales eran parecidos a los de cuerdas y viento que ustedes poseen, a excepción de los metales.
No teníamos instrumentos de viento metálicos. Casi todos eran de madera. También teníamos tambores de varios diseños y tamaños que bien combinados lograban una música que impactaba al alma. Entendíamos la música como el instrumento que transporta al espíritu hacia el cosmos o que le induce estados de ánimo especiales. La música era una expresión de la religiosidad de la persona. Si bien había música popular, esta era en definitiva muy distinta a la que actualmente se tiene en la Tierra. Era música más suave y con un propósito diferente. Las personas buscaban en la música la armonía interior, sentirse bien con la naturaleza. Date cuenta que las sociedades del mundo actual, si tienen algo que las caracteriza, es precisamente su música. Y así era en aquel entonces. Por otra parte, la literatura era una parte importante de nosotros. No teníamos literatura de ficción como tal. Lo que teníamos eran obras donde los autores buscaban retratar las realidades de otros mundos, de otros niveles de existencia, de otras sociedades que ellos percibían con los ojos del espíritu. Al no tener literatura ficción, cada obra retrataba algo que ya existía y que el autor había captado en algún lugar del universo. Hago mención que la literatura de ficción es una invención de la sociedad actual. Las novelas que retratan situaciones creadas en la mente de los autores, en la antigüedad las verían como una enfermedad del autor, pues no se consideraba de buen gusto inventar cosas. Se hubiera tomado como una patología de alguien que está perdiendo la oportunidad de aprender de la vida al no describir la realidad de algún personaje real en un libro y preferir inventar algo que no tiene una mayor utilidad. La pintura, como mencioné, era también algo digno de describir. Nuestros pintores eran observadores expertos de la naturaleza. Cuando alguien retrataba algún paisaje, lo hacía remarcando algún rayo de luz, algún juego de sombras, alguna combinación de objetos que nos recordaba alguna ley del universo. O bien que Dios quiso decirnos algo que el autor percibió y ahora intentaba decírnoslo a través de su arte. El uso de los colores en un lienzo era parte de la habilidad del artista. La combinación de los colores permitía crear emociones en los que observaban. Colores intensos creaban situaciones intensas cargadas de emociones, mientras que colores pastel generaban emociones suaves que inducían al observador a otros estados tranquilos de energía. Por otra parte, en lo que a ciencia se refiere, la medicina estaba muy desarrollada porque éramos asesorados por los hermanos del espacio. Eran ellos quienes nos habían dado la ciencia de la medicina, nos habían instruido en las propiedades de las plantas y de cómo mezclar sustancia para lograr efectos específicos en el cuerpo. A nuestros ayudantes laicos se les preparaba profundamente en estas ciencias y eran ellos los que, además de constituirse en nuestros ayudantes administrativos en la organización de los distritos, eran quienes atendían a los enfermos de la Atlántida. Nosotros no teníamos directamente la responsabilidad de atender a los enfermos, pero habíamos construido muchos hospitales y casas de reposo para quienes lo necesitaban. Me gustaría comentar que nuestros ancianos no llegaban a edades avanzadas con problemas de salud. Ellos vivían una ancianidad saludable. Sus órganos generalmente funcionaban bien. Su problema era la debilidad, que poco a poco restringía sus actividades y requerían de mayor reposo. Por esta razón contábamos con casas de reposo que eran ocupadas en su mayoría por los ancianos de la Atlántida. El hombre alcanzaba una edad promedio de 120 años de los actuales y la mujer del orden de 122. Siempre la mujer ha tenido una mayor capacidad para sobrellevar el ritmo de vida y la razón está en la forma como procesa las energías de la tierra. Ella está más armonizada con las energías de la madre tierra. Así pues, la medicina era una ciencia avanzada que en su mayor parte era preventiva. Solo en algunos casos se tenía que intervenir en el cuerpo del paciente, pero se hacía con sumo cuidado y muchas veces teníamos una completa recuperación del mismo. No hacíamos tantas cirugías como en la actualidad. Teníamos un sinnúmero de remedios que hacían que los órganos volvieran a tener la salud que debían. Y solo en unos contados casos nos veíamos en la necesidad de retirar algún órgano del cuerpo.
Como la medicina no promovía estas técnicas, podemos decir que las cirugías no eran una práctica común, por lo que no se tenía la experiencia que ahora se tiene. Tampoco la tecnología que la sociedad actual ha alcanzado en el uso de los metales, la electrónica y la mecánica eran conocidas en la Atlántida. De hecho, no se hubieran siquiera considerado. Lo que más importaba era que los pacientes pudieran mantenerse sanos. La vida era más saludable y no se sentía la necesidad de desarrollar tanto la tecnología. La arquitectura, como ya he comentado, no construía grandes edificios. Todo lo hacíamos con piedras y buscábamos siempre reproducir formas equilibradas donde el hombre pudiera sentirse dentro de un espacio armónico acorde a las leyes y principios de la naturaleza. Siempre se buscaba reproducir alguna configuración cósmica. Lo que actualmente se conoce como Feng Shui es tan solo un vago recuerdo de la ciencia de las armonías terrestres que la arquitectura antigua desarrolló. La sana combinación de piedras, maderas, orientación energética y localización de la construcción, aunado a la disposición de los espacios, nos daban una ciencia y arte simultáneos que permitían a la sociedad de la Atlántida disfrutar de la naturaleza dentro de sus hogares. ¿Por qué fui el archivero? Las ciencias eran concebidas de manera diferente por los hombres de la Atlántida. Para nosotros, la ciencia era algo que servía para que el ser humano pudiera comprender mejor su papel en el universo. Sabíamos mucho acerca del cosmos porque nos lo revelaban nuestros hermanos mayores y no teníamos por qué dudar de sus aseveraciones. Sin embargo, a nosotros nos correspondía aprender de las ciencias de la vida, es decir, todo lo que tenía que ver con una vida más cómoda y con lo relativo a la salud y a la religiosidad era revelado por los hermanos mayores. Pero lo correspondiente a las leyes de convivencia y la forma como debíamos relacionarnos unos con otros, esa era nuestra tarea aprenderlo. Lo que ahora se llama psicología era parte de nuestra labor aprenderlo. Sabíamos que nuestro propósito al encarnar en la tierra era precisamente encontrar una forma de regresar a nuestra condición de hijos de Dios, viviendo en armonía. Pero así como todos los seres vivos en la tierra buscan una convivencia armónica entre ellos y el medio ambiente, de la misma forma, esa era una búsqueda constante de nosotros por llegar a tener una mayor armonía entre todos. La convivencia entonces era estudiada de manera que pudiéramos entendernos y comprender mejor cómo podíamos reflejar en nuestra vida diaria la armonía que se observaba en el movimiento de los astros. Alguna vez nos habían dicho los hermanos mayores: busquen siempre reflejar la armonía del espacio en sus vidas. La naturaleza y el cielo son el libro donde deben estudiar la forma correcta de vivir. A ustedes se les dio el don de pensar y decidir por ustedes mismos. Nosotros solo venimos a recordarles que las claves de la convivencia armónica siempre se pueden encontrar en la naturaleza. Ese es el único libro que Dios escribió como guía para todos aquellos que deseen entrar en las dimensiones de su voluntad. De todas las cosas que más me agradaban del círculo era el momento en que nos reuníamos para compartir las experiencias que cada uno vivía. La dinámica se planteaba de la siguiente manera. Cada uno de nosotros platicaba alguna experiencia por la que había pasado y compartía con todos la lección aprendida. Se debía decir la experiencia con el mayor detalle posible, aunque siempre respetando los nombres para no caer en prejuicios que pudieran afectar el libre juicio de los demás presentes. Luego se explicaba en qué consistía la prueba. Siempre había situaciones para que la persona que hablaba había resultado difícil pasar. Al final se explicaba la lección aprendida y de esta forma todos íbamos de manera sistemática aprendiendo de los demás. Lo que más me nutría era la manera como relataban los acontecimientos, pues ahí revelaban la grandeza de sus corazones. Cuando a mí me tocaba hablar no podía sino repetir mis lecciones, que casi siempre eran muy simples, porque yo era apenas un niño que iba aprendiendo de la vida de manera muy limpia. No tenía grandes dificultades ni disyuntivas que pudieran representar
un conflicto grave o una lección grande para mí. Solo que una vez escuché a uno de mis hermanos comentar algo que despertó en mí una curiosidad que después sería importante. El hermano comentó que estando en la biblioteca había encontrado un libro escrito en un lenguaje extraño. Buscó en las traducciones que otros hermanos habían hecho y resultó que no estaba. Ese libro no había sido traducido. Preguntó luego al responsable de la biblioteca si le era posible darse a la tarea de traducirlo, y el archivero de la biblioteca le dijo que ese libro se había dejado así porque no debía ser traducido. Eso llenó de curiosidad a mi hermano y comentó que entonces no podía entender por qué se guardaba si nadie era capaz de leerlo. El archivero guardó silencio y ahí empezó una búsqueda de nuestro hermano. Cuando él narró esa experiencia, llevaba ya más de 3 años dándole vuelta al asunto del libro. Comentaba que lo tomaba entre sus manos y lo veía y se quedaba contemplándolo por mucho tiempo y después lo cerraba. Un buen día, en sueños, el libro empezó a revelársele solo. Le dijo que él era un libro que no estaba escrito para la mente, sino para el espíritu, que la mente no entiende de símbolos y que por eso solo el espíritu debía leer el libro. El propósito del libro era nutrir al espíritu. Ahora él nos compartía que había encontrado no uno, sino varios libros para el espíritu y que ponía a nuestra disposición ese conocimiento, pero que no podía transmitirlo en ideas, debía transmitirlo en símbolos, porque no era una enseñanza para que la mente la procesara, sino más bien debía ser comprendida por el espíritu. Esa tarde yo decidí que iba a ser el estudioso número 1 de la Atlántida, y desde entonces mi pasión fueron los libros. La biblioteca. Me sumergí en la biblioteca y fui el estudioso más joven que hubiera alguna vez pisado la biblioteca con ese afán tan grande de aprender. Mis hermanos mayores me veían con atención y seguramente fue ahí donde decidieron que el puesto de archivero de las ciencias iba a ser mío alguna vez cuando fuera mayor. Eso les dio la oportunidad de prepararme en cosas que a los demás no se les permitía saber. La biblioteca no era una biblioteca común como ahora ustedes las conocen. Estaba dividida de manera muy singular. Había varios salones donde se guardaban los libros, por supuesto, clasificados por materias, al igual como lo hacen en la actualidad. Pero lo que la hacía diferente era que cada uno de los temas que trataba estaba en una sección diferente, en una sección donde para leerlos debía haber música, y cada uno de los temas debía tener una música distinta. Cada salón tenía una música distinta, dependiendo si el tema tenía que ver con el cosmos, con el hombre, con la tierra o con los reinos subhumanos. Cada uno de sus grandes capítulos tenía su propia vibración y por lo mismo debía ser leído, escuchando diferente tipo de música. La música abría la comprensión de la mente para que se pudiera captar todo lo que debía captarse. Además, cada libro o papiro estaba escrito con símbolos en las páginas. Conocíamos perfectamente el arte de la simbología. Los mandalas son instrumentos que permiten al hombre abrir sus mentes y sus corazones. No solamente preparan a la persona para lo que va a leer, sino que representan un mapa que le permite al ser espiritual alinearse con las fuerzas que se manejan en el libro. Los mandalas son llaves de comprensión que no pasan por el razonamiento. Su función es mandar una llave al cerebro que le permite saber de manera inconsciente cómo debe trabajar los estímulos que está recibiendo. Sus energías internas se alinean con las energías cósmicas invocadas por el conocimiento del libro. De esta manera la comprensión se abre de manera mágica para que todo lo que deba ser aprendido lo sea de manera fácil e inmediata. La forma como estaban dispuestas las salas de la biblioteca también era especial. Formaban una estrella de 5 puntas, donde 4 de ellas eran las que yo he mencionado, una de las ciencias en cada una de las puntas. La 5ª punta estaba dedicada a la filosofía, que es la ciencia que une en un todo congruente el saber del universo. En el centro se colocaba el maestro archivero,
quien desde ese punto no solo debía estar al pendiente de lo necesario, sino que cuidaba que el número de personas que estuviera consultando en cualquier momento a la biblioteca no estuviera más cargado en alguna de las puntas. La biblioteca era un enorme aparato mental que debía ser cuidadosamente balanceado. Siempre debía haber un número aproximadamente igual en cada una de las puntas. Por esa razón, uno llegaba a la biblioteca y debía pedir permiso para consultar tal o cual área de la misma, pues en caso de que su presencia desbalanceara la energía de la biblioteca, debía esperar hasta que algún hermano deseara retirarse. Igualmente, nadie se retiraba de la biblioteca hasta no asegurarse que la misma quedara balanceada. Esto no era tan complicado si se toma en cuenta que uno no iba a la biblioteca espontáneamente. Generalmente uno debía obtener una cita para hacerlo, y era desde ahí cuando se cuidaba el balance. Además, siempre había gente que llegaba sin cita y que no le importaba esperar horas a que se les diera el acceso. El balance que se cuidaba en la biblioteca no era único de ahí. Esta era una práctica común incluso hasta en los hogares, sobre todo en aquellos donde se buscaba reflejar la armonía de las esferas. Si algo habíamos aprendido en la sociedad de la Atlántida, era que todo lo que nosotros hacíamos acá en la tierra debía ser un reflejo de lo que ocurría en el cielo. Entonces, siempre en los hogares, el lugar que tomaban los mayores era el reservado para los dirigentes de la familia, es decir, el centro. Luego, los demás nos ordenábamos en la periferia. Cuando todos salían y el hogar se quedaba casi sin gente, los que estaban descansando lo hacían en el centro, pues ese era el lugar sagrado donde residía la energía del hogar, algo que todos teníamos la responsabilidad de cuidar. Ahí era donde se desarrollaban los momentos de convivencia. Era allí donde se reunían las personas para conversar y pasar el rato. El centro del hogar generalmente era donde se ubicaba la cama de los mayores, el lugar de reposo, generalmente localizada en un costado de la sala de estancia principal. También era ahí donde se colocaban las reliquias de la familia, algo que le daba fuerza al hogar. Las casas eran grandes, generalmente podían vivir alrededor de 20 o 30 personas, de todas las edades. Cuando la población crecía, se tomaba la decisión de algunos de ellos de formar otro hogar, y entonces, de manera solemne, se repartían las reliquias de la familia, mantenían el apellido y partían. Tenía que haber una ceremonia oficial de bendición del hogar, donde el mayor de la familia bendecía el hogar y dedicaba una oración para que pudiera tener la fuerza del amor. Generalmente se invitaba a algún sacerdote para que estuviera presente. Si era de la propia familia, era un motivo mayor de regocijo. Por supuesto que en ocasiones había distanciamiento entre los hermanos de una familia, pero no era común que esa fuera una de las causas por las que las familias se separaran. En ese sentido, éramos muy diferentes a ustedes. Los miembros mayores de la familia buscaban por todos los medios mantenernos unidos, y en caso de no ser posible, siempre se invocaba a un juez para que pusiera orden y su opinión no se discutía, pues su autoridad era incuestionable. La vida en la Atlántida era sometida a cambios ocasionales cuando alguna tragedia aparecía. Teníamos una geografía variada. Había regiones muy frías y muy calientes. Nuestro continente estaba localizado en lo que ahora se conoce como el Océano Atlántico. Nuestro continente se sumergió, es cierto, pero no era tan grande como lo son los continentes actuales. Era más bien una gran isla que por sus características flotaba suelta en medio del océano. Había una gran fractura en la corteza que nosotros sabíamos que existía, porque nos lo habían dicho los hermanos del espacio. Pero sabíamos que no corríamos peligro mientras no provocáramos a la Tierra. Teníamos volcanes, pero no como ahora los conocen. Normalmente los volcanes son como puertas de salida del magma que yace en la subcorteza terrestre, por debajo de la costra continental. Pero los volcanes que nosotros teníamos no estaban conectados a la costra continental.
Nuestros volcanes tenían la característica de arrojar agua hirviendo, no lava. En ese entonces lo que ocurría era que nuestra isla estaba localizada en algún lugar del océano, donde por medios curiosos se había alojado en un lugar altamente volcánico, pero del suelo oceánico. Los volcanes estaban debajo de nuestra isla y por alguna razón se fue formando una burbuja de presión entre el subsuelo de la isla y el océano que pasaba debajo de ella. Esta configuración especial también nos daba características únicas en la isla, pues teníamos la energía magnética más grande y especial que la Tierra pudiera ofrecer. Y es por esta razón, según nos explicaron los hermanos mayores, que nuestra civilización había desarrollado tanta diferencia en relación al resto de los habitantes de la Tierra. En nuestra isla era posible encontrar todo tipo de minerales y piedras preciosas. Teníamos una temperatura estable la mayor parte del año, pero no era igual, como ya mencioné, en toda la isla, pues teníamos lugares fríos elevados y lugares calientes en el nivel del mar. Nuestra fauna y vegetación eran muy especiales y llenas de maravillas. Entiendo que gracias a la configuración que tenía el subsuelo. Nuestras estaciones eran muy marcadas y nos daban grandes satisfacciones, pues podíamos prever fácilmente la llegada de la primavera, del invierno, etc. Así era la vida en la Atlántida, mi lugar de residencia y el hogar que tanto amé. Ahora me gustaría platicarles sobre la forma como estábamos organizados para gobernarnos. El gobierno. En la Atlántida, el gobierno que teníamos era elegido entre unos cuantos que conformaban la Asamblea de Sabios o Asamblea de Ancianos. Ellos eran las personas más respetadas de entre todas las personas de la Atlántida. Por supuesto que ellos venían de ser sacerdotes. No teníamos propiamente hablando un ejército. Lo que teníamos eran guardianes al cuidado de las diferentes congregaciones. Así que los únicos dignatarios que eran reconocidos por la sociedad eran los sacerdotes y la asamblea de ancianos. Cada número de años, generalmente 10 o 15 años, se elegía dentro del círculo a quienes debían conformar la asamblea de ancianos. No eran precisamente los más ancianos, pero sí los más sabios de entre todos ellos. Luego, entre ellos y con la ayuda de los hermanos del espacio, se elegía uno para que gobernara a toda la isla. La función de este personaje era muy variada. Nosotros no teníamos una política en el sentido que ustedes le dan a la palabra. Ellos no tenían que quedar bien con determinados grupos de personas. La mayoría de las disputas se limitaban a cuestiones familiares y en ocasiones la escasez de determinados alimentos. Pero no había el ejercicio de la política por conseguir votos. Dado que no era una democracia, no había un interés particular por ganarse los favores del pueblo. Lo que sí había era una preocupación constante por procurar que nunca faltaran los alimentos y que el bienestar de todos fuera siempre creciendo. Esto se hacía por el simple hecho que la persona que era elegida sabía perfectamente lo que era necesario, pues había sido parte de la asamblea, y era allí donde se discutían los asuntos del gobierno y las necesidades más apremiantes para la población. Cada uno de los ancianos tenía como encargo el hacerse responsable por una sección de la Atlántida. Había 12 ancianos, por lo que todo el continente estaba dividido en 12 comarcas, atendiendo a las 12 constelaciones que habíamos identificado como importantes para la humanidad. Igualmente, cada una de ellas tenía necesidades diferentes y eran conocidas perfectamente por cada uno de los sabios ancianos. El que elegían venía siendo el número 13, quien como cabeza de toda la asamblea guiaba a la sociedad de la misma manera como el Sol guía a su familia cósmica. Él tenía siempre disponible la comunicación con los hermanos del espacio, por lo que se le consideraba la persona más sabia de la Atlántida y la más respetada. En la época en que yo fui aceptado como sacerdote, el presidente de la asamblea, al que se le llamaba el ilustre hermano mayor, era el hermano Zul. Este hermano venía del norte de la isla, que era la región más fría del continente, y tenía entre sus características ser una persona muy inteligente, con una mirada auscultadora, profunda y muy humano, aunque de naturaleza poco dada a la calidez del trato. Algunos de mis compañeros lo juzgaban como frío y alejado de la gente. La verdad era que su personalidad lo mantenía siempre ocupado en las cosas más preocupantes de la isla, por lo que no se daba el tiempo para compartir con nosotros en un plan más personal.
Este hermano logró llevar a la Atlántida hasta niveles de armonía que nunca habían sido disfrutados anteriormente por nuestra gente, por lo que dentro de la población él era visto como una bendición para todos. Había tomado grandes decisiones y se habían construido grandes obras que habían beneficiado a grandes comunidades. Había construido una muralla que protegía a la isla de la llegada de visitantes indeseables. Había mandado plantar ciertas especies de vegetales que incrementaban la producción de alimento tanto para las personas como para el ganado, y a la vez había ordenado el comercio entre las diferentes poblaciones con reglas más claras que habían dado mucha estabilidad y equidad a todos. Sus 20 años en el gobierno habían resultado una gran bendición para todos, por lo que cuando se anunció que su muerte era inminente, la población entera se dolió mucho. Ya nadie concebía a la Atlántida sin el hermano Zul. Su fallecimiento fue por causas naturales. Su avanzada edad, murió a los 125 años. No había sido un impedimento para seguir trabajando. Su claridad mental siempre había sido muy admirada por todos. Lo sucedió el hermano Alup. Este hermano, que era muy diferente en su personalidad, llegó con la sombra que debía gobernar manteniendo el nivel de excelencia que había dejado su predecesor, y eso siempre fue una carga muy difícil de llevar. Alup era un hermano que venía de las tierras del sur, muy calientes y con problemas muy diferentes a los que tenía el resto de la isla. Él siempre opinaba de manera diferente al resto de los integrantes de la asamblea. Nunca supimos por qué fue que se eligió a él para ese cargo tan importante, aunque al parecer muchos rumores se filtraron en el sentido de que Alup había ofrecido a la asamblea un plan de trabajo impresionante que había causado un impacto muy favorable en todos. Los hermanos del espacio se habían tardado más en dar la aprobación del nuevo nombramiento, pues ellos consideraban que al hermano Alup le faltaba un poco más de preparación, pero las deliberaciones se fueron cargando hasta que él fue elegido por los 12 miembros de la asamblea. Alup tenía una personalidad muy agradable y era una persona muy simpática que fácilmente se ganaba el cariño de los demás, pero su forma de pensar era generalmente diferente a la de la mayoría. Su gobierno rápidamente se caracterizó por tener algunos errores de apreciación que al principio no fueron importantes, pero con el paso del tiempo empezaron a tener repercusiones en la estabilidad de la población, que no estaba acostumbrada a tener problemas sociales. Algunas de sus decisiones no fueron las más acertadas y en algunas comunidades el descontento empezó a permear. Esta fue nuestra primera crisis de gobierno en muchos años. De hecho, nadie recordaba haber tenido una crisis y era urgente que se hiciera un cambio en el gobierno, pero no teníamos nada previsto para esos cambios. Nunca había sido necesario. Nuestro hermano Alup no percibía la crisis y esto hacía más difícil la situación. En su opinión, todo iba por buen camino y los problemas eran naturales ante los cambios que él mismo estaba proponiendo y que más tarde traerían grandes beneficios. Solo era cuestión de esperar, pero la gente no esperó. Empezaron algunas revueltas entre los jóvenes que no estaban acostumbrados a la estabilidad de los mayores. Los jóvenes empezaron a reunirse con propósitos de hacerse justicia por su propia mano. Había escasez de alimentos debido a que se habían cambiado las reglas de distribución y ahora, con el propósito de ahorrar, se estaban haciendo menos viajes de distribución entre los centros de producción y los mercados donde se distribuían los alimentos. Como resultado, la población estaba sufriendo de hambre. Los jóvenes veían esto como algo ilógico, sabiendo que el alimento sí había y lo que estaba causando el problema era una mala decisión. Así que empezaron por asaltar los centros de abastecimientos, dando como resultado una situación a la que no sabíamos cómo responder. Nosotros no teníamos una policía en el sentido que ustedes la tienen. No la habíamos necesitado. Ahora teníamos una revuelta que los jueces eran incapaces de resolver. Ellos no tenían la voz ni el juicio para atender un problema donde se involucraban más de 100 jóvenes. Todo esto ocurría mientras en el subsuelo empezaba a darse un fenómeno que los hermanos mayores nos habían anunciado. Había ciertas actividades que no debíamos descuidar porque tendrían graves consecuencias y que tenían que ver con la forma como fluían los ríos de agua caliente que salían de los volcanes.
Había una serie de volcanes dentro de la isla, en la parte sur, que emanaban agua hirviendo, pero dado que eran cadenas montañosas, el agua hirviendo coincidía con un glaciar que venía de una montaña vecina. El agua hirviente fundía el glaciar e incrementaba su caudal grandemente. Nosotros debíamos cuidar que ese incremento no fuera muy grande y habíamos construido una serie de muros de contención que impedían que el glaciar proveniente de una montaña más elevada cayera directamente sobre el agua hirviente que emanaba el volcán. Una de nuestras preocupaciones era que el glaciar no fuera a rebasar los muros de contención, pero quienes cuidaban estos fenómenos eran los jóvenes de la comarca, los mismos que habían empezado la revuelta. Esto dio lugar a que pronto tuviéramos una de las más grandes catástrofes que recordara la Atlántida. La tragedia. La catástrofe empezó una mañana cuando de pronto miles de ciudadanos de la ciudad de Lucinda, localizada al pie de la montaña, fueron sorprendidos por una luz de nieve mezclada con árboles y piedras. Muy pocos sobrevivieron. Fue una gran tragedia que conmocionó a toda la población, incluso hasta los jóvenes quienes eran los responsables de la tragedia al no cuidar los niveles de la nieve que cubría los muros. Pararon sus conflictos y se dirigieron inmediatamente a ayudar. Muchos de ellos habían muerto, pues se encontraban durmiendo cuando esto ocurrió. Lo que había ocurrido era que el glaciar había venido acumulándose en los muros de contención que la separaba del agua hirviente, que se corría más abajo, y uno de los muros cedió. La nieve acumulaba muchos metros de profundidad y se encontraba totalmente suelta. Cuando la nieve llegó en forma de alud hasta donde estaba el volcán, este erupcionó inmediatamente, pues se formó un tapón cuando kilómetros cúbicos de nieve le cayeron encima. El tapón generó una presión interior muy fuerte que hizo explosión y ocasionó la tragedia, pero no fue sino el comienzo de lo que vendría. El movimiento que sacudió a toda la isla la hizo desprenderse de la única porción de corteza terrestre donde se había fijado por miles de años. Y entonces la isla empezó a quedar a la deriva y sobre una población de volcanes acuáticos en continua actividad. La isla completa empezó a ser sacudida de manera increíblemente violenta por terremotos cada vez más violentos. No fue, como algunos afirman, una gran explosión lo que hundió a la Atlántida, sino un complejo sistema de eventos que sacudió la débil estructura geológica en que nos encontrábamos. La isla no podía soportar esas presiones. Lo sabíamos. Los hermanos del espacio nos lo habían dicho ya anteriormente. Sabíamos que tarde o temprano podía ocurrir. Por esa razón era muy importante que vigiláramos a nuestro glaciar. Los conflictos internos fueron en gran medida responsables de que esto se desencadenara y terminara con la civilización más hermosa que haya existido en la historia de la Tierra. Se preguntarán qué tuvo que ver en esto la energía que provenía del espacio. Pues ya conté que el día de mi aceptación al círculo, ellos habían anunciado una nueva energía proveniente del cosmos que podría ayudar a nuestra sociedad de ser lo suficientemente dedicados. Resulta que la energía que debíamos aprovechar para nuestro beneficio alteraba nuestras personalidades, empujándonos a buscar cambios en todas las estructuras establecidas. Era una energía del primer rayo, modificadora por naturaleza de todo lo establecido. En gran medida podemos afirmar que esa fue la causa de que la Asamblea de Ancianos buscara un cambio en la dirección y eligieran a la persona que más ideas revolucionarias aportaba. Además, fue la responsable de que los jóvenes se lanzaran en un movimiento que nunca antes habíamos experimentado, pero por sobre todas las cosas, fue la responsable de que la débil estructura geológica donde la Atlántida se asentaba se viniera abajo en la primera oportunidad.
Nuestros volcanes eran como los que ustedes llaman géiseres. Eran aberturas en la tierra de donde salían chorros de agua hirviendo que bañaban las tierras bajas de nuestra isla y que proveían de una estabilidad climática impresionante a estas tierras, además de concederles la oportunidad a infinidad de animales de hacer de ellas sus hogares. Ese día fatal, la Atlántida sufrió más de 1000 terremotos, causados principalmente por la inestabilidad del suelo oceánico que yacía por debajo de nuestra isla. En cuestión de horas, nuestro continente se fue al fondo del mar, partido en un sinfín de pequeñas islas que sucumbieron ante las corrientes impetuosas que subían y bajaban sin tregua por toda la isla. Pero toda esta inestabilidad ya había sido presentida por algunos de nosotros y habíamos tomado las previsiones pertinentes. Los hermanos del espacio nos habían anunciado que debíamos de proteger el patrimonio de la humanidad para evitar que se perdiera de manera irremediable. Ellos habían formulado un plan de salvación para emplearlo cuando esto ocurriera. Lemuria y Aramu-Muru. De manera previsora, todos los responsables de resguardar la sabiduría teníamos un plan de salvamento que funcionaba desde tiempos inmemoriales. Los hermanos del espacio sabían perfectamente que el riesgo existía, por lo que siempre nos tenían al tanto de cualquier problema que apareciera. Antes de que la Atlántida existiera, había existido otro continente llamado Lemuria, que había sufrido una suerte parecida, por lo que nuestros mentores ya habían preparado un plan especial para esas eventualidades. La importancia del conocimiento es tal que no puede dejarse al arbitrio de una humanidad joven. Siempre se busca que el conocimiento, que pertenece no solo a la generación que vive en ese momento, se pueda perder de manera irremediable. Esto que acabo de afirmar sigue siendo válido aún ahora en estos momentos. Si la humanidad actual cometiera un error y pusiera en peligro toda la sabiduría acumulada, entraría en acción el plan de salvamento que los guías de la humanidad tienen previsto. En aquel continente había vivido un gran ser, al que todos llamaban el dios Aramu-Muru. Este gran ser había venido del espacio y se había quedado en la tierra por amor a la humanidad. Él había iniciado una jerarquía de espíritus que tenían como misión suprema el resguardo de la sabiduría que a lo largo de siglos estaría guiando a la humanidad de la tierra. Él fue el que creó toda la estructura del conocimiento que tenía que ser impartido a los hombres para lograr su emancipación de la rueda del karma, su total liberación del ciclo de encarnaciones. Aramu-Muru, o Dios Meru, como todos lo llamaban, era un espíritu proveniente de otra galaxia, que cuando conoció a la Tierra se enamoró de ella por razones que solo él conoce. Pero fue una bendición para todos nosotros que lo hiciera, porque de esa forma él se quedó con nosotros desde entonces. Él tenía a su resguardo un disco solar de oro que había recibido como regalo de su familia cuando decidió quedarse en la Tierra. Este disco tenía las características muy especiales. En principio, era de cristal de oro, un material que no se conoce en la Tierra. El cristal de oro viene a ser oro transmutado, que puede formar estructuras cristalinas con sus átomos y darle una apariencia translúcida y un peso muy ligero. El cristal medía aproximadamente 3 metros de diámetro y debía ser sostenido por 3 personas para activarlo. La activación del cristal tenía por objeto el comunicar a la humanidad con el centro de la galaxia, lugar donde residían los espíritus guías de todos los sistemas solares vecinos al nuestro. De ese lugar era de donde el dios Meru extraía la información que después traducía en enseñanza para la humanidad. Allí fueron creadas las tradiciones más antiguas de la humanidad. Fue el dios Meru con su disco solar quien creó la estructura de toda la sabiduría que en forma de símbolos ha trascendido a la humanidad y a las catástrofes que al paso de los años han ensombrecido la historia del planeta. Cuando el continente de Lemuria sucumbió bajo las aguas, el disco solar fue depositado por Aramu-Muru en el lago Titicaca, ya que este era el lugar más protegido de la Tierra, tanto geológicamente como espiritualmente,
También fueron elegidos los polos magnéticos para resguardar algunas cosas, y todavía a la fecha se mantienen ahí. El disco solar, ya en su nuevo hogar, vio nacer a la civilización atlántida, y nosotros teníamos contacto con Aramu-Muru frecuentemente. De hecho, fue él quien nos avisó que la estabilidad de nuestra isla estaba a punto de romperse. Con él formulamos un plan de salvación para todo el conocimiento que teníamos bajo nuestro resguardo. El plan incluía el traslado de toda la enseñanza a lugares más seguros junto con sus guardianes. No se trataba de salvar nuestras vidas, sino de asegurar que la humanidad no perdiera algo que se consideraba patrimonio de toda la humanidad, pasada, presente y futura. Se utilizaron las naves de los hermanos del espacio y fue muy dramático ver las caras de mis hermanos cuando partíamos, sabiendo que a nuestras espaldas, nuestro amado círculo, nuestras familias, nuestros hogares sucumbirían bajo las aguas. El hermano Alup decidió quedarse. Él no podía resistir la angustia de saberse responsable de la tragedia. En esos últimos instantes decidió ayudar a los que podía, dándoles un poco de energía espiritual. Casi todos los hermanos del círculo fuimos evacuados a otros lugares como estaba planeado. El plan definía quiénes debían ser evacuados, a dónde, cómo sería su organización, cómo construirían la nueva sociedad y de qué manera resguardarían la enseñanza que debía ser resguardada. De esas grandes peregrinaciones, pues fuimos divididos en 4 grupos. Nacieron Egipto, los toltecas en América, los pueblos nórdicos y otro grupo que decidió residir en compañía de Aramu-Muru y formar un grupo de resguardo de la instrucción universal. Cada una de las civilizaciones madres de la Tierra llevaba un encargo sagrado, tal como el dios Meru había dispuesto. Cada una de estas enseñanzas debía aportar algo a la humanidad. Con el advenimiento de las distintas razas raíces, la humanidad se vino enriqueciendo de todas ellas hasta constituirse en lo que ahora es actualmente. La evacuación. La Atlántida sucumbió, y con ella murió uno de los continentes más bellos y ricos en recursos naturales que la Tierra haya visto en su historia. Su configuración geográfica le dio características tan especiales y favorables para la vida que prácticamente se tenían especies de animales que no podían existir en ningún otro lugar de la Tierra. De hecho, en la actualidad hay un lugar parecido en cuanto a la diversidad de especies que viven y es Madagascar. En ese pequeño ecosistema, los hermanos de la Atlántida intentaron salvar algunas especies de las que habitaban nuestro continente. Y hasta la fecha, muchas de ellas se mantienen ahí todavía. El desarrollo del plan al que me he referido consistía en iniciar las evacuaciones de todos los libros y papiros que teníamos resguardados, sin perder ni su integridad ni su clasificación, pues de otra forma hubiera sido casi igual a perderlos. Si por casualidad los papiros perdían la protección que nosotros les dábamos, muchos de ellos estaban encerrados en tubos metálicos y sellados con cera bajo un proceso que en la actualidad podría llamarse sellados al vacío. En realidad se calentaba el tubo para que no guardara mucho aire antes de sellarlo con cera de diversas densidades. Los tubos así sellados y con el preciado material en su interior se identificaban cuidadosamente y se resguardaban junto con otros muchos en contenedores de maderas preciosas recubiertas de metal de oro por dentro. Miles de estos contenedores fueron evacuados en un proceso que duró alrededor de 2 años antes de la tragedia. Habíamos sido aconsejados que debíamos iniciar el proceso desde antes. Nuestras autoridades sabían que se aproximaban tiempos difíciles, pero nuestro hermano Alup no era un hermano que se caracterizaba por asustarse. Tenía el don de ser optimista. En esta ocasión, lo que era considerado por algunos, y por él mismo como una virtud, se volvió contra nosotros. Fue un grave error desestimar las advertencias que nos habían hecho los hermanos del espacio. Nosotros, sin embargo, en lo personal yo mismo, tomé muy en serio la amenaza y me dediqué con una energía que ni yo mismo entendía de dónde venía a empacar meticulosamente todos y cada uno de los archivos
que tanto quería y posteriormente a evacuar mi tesoro. Yo ya había sido nombrado responsable de la gran biblioteca. Todos me respetaban y consideraban un gran guardián. Nadie discutía mis disposiciones, ni el hermano Alup se atrevía a contradecirme. Mi personalidad hacía que me encendiera cuando alguien no estaba de acuerdo con lo que yo decidía, y generalmente el tiempo me daba la razón. Por esto mismo, y después de haber sido responsable de la biblioteca por espacio de 50 años, desde la edad de 23, cuando me dieron el puesto, mi antecesor había muerto por causas naturales y él mismo me había recomendado sin que yo lo supiera. En ese entonces me dolió la pérdida de mi amigo y mentor, pero después de pasado el duelo sentí una responsabilidad por mi puesto que hacía que cuidara los libros como si fueran lo más preciado del mundo, y para mí lo eran. Así que cuando el dios Meru, en una sesión trascendente, nos habló muy serio de que debíamos considerar la evacuación en un plazo de 3 años o menos, yo me di a la tarea de hacerlo en 2. Mi previsión dio resultado, pues teníamos escasamente un mes de haber terminado con el traslado del último de los libros cuando sobrevino la tragedia. Durante todo ese tiempo yo estuve pidiéndole al hermano Alup que hiciera todo lo que estuviera en sus manos para que nada ocurriera, pero él no me escuchaba. Siempre contestaba que no había señales que le indicaran que algo estuviera a punto de ocurrir. Nunca sospechamos que algo que se hacía justamente en la tierra de donde él era originario sería la causa que desencadenaría todo lo que ocurrió. El resto de mis hermanos del círculo se limitaron a seguir con el procedimiento de evacuación que ya había sido periódicamente repasado junto con los hermanos del espacio. Simplemente ellos llegaban con sus naves, se situaban en algún punto preestablecido y desde ahí nos llamaban con un cristal que usaban en su cuello y nosotros activábamos el nuestro y eso bastaba para que pudiéramos ser trasladados a la nave casi instantáneamente. Todos sabíamos en qué nave viajaríamos, por lo que no era ninguna sorpresa. Por supuesto que hubo hermanos, sobre todo aquellos que recién habían llegado al círculo, que prefirieron quedarse a ayudar a sus familias. Pero ese fue un error, porque no había manera de ayudar a nadie. Había habido grandes grupos de personas que se habían embarcado con tiempo hacia los continentes vecinos. Esta era otra parte del plan. Con tiempo suficiente, se prepararon 3 grupos para que partieran hacia 3 lugares distintos. Las embarcaciones fueron llenadas con comida, regalos y todo lo que pudieran llevar que permitiera no olvidar la historia y la civilización que los había visto nacer. Los hermanos del espacio iban a limitar sus contactos con nosotros y la manera de contactarnos iba a tener que ser mental, ya no física. Cada uno de los grupos iba liderado por hermanos del círculo que tenían la misión de cultivar el conocimiento y no perderlo en el momento en que tuvieran contacto con los pueblos bárbaros de esas tierras. Por más que se puso énfasis en tratar de no perder todo el conocimiento, lo que cada una de esas peregrinaciones pasó, solo ellos que lo vivieron y nosotros que podemos leerlo en los registros de la Akasha, podemos saber lo difícil que fue. Las tradiciones fueron entonces resguardadas en símbolos para su protección y de esa forma se fueron heredando por generaciones. Los hermanos del espacio tuvieron el contacto por algunas generaciones con aquellos que siguieron practicando los rituales de contacto. Pero a la postre todo se perdió. Y solo el grupo que se mantuvo en el centro del lago Titicaca pudo ser quien no perdió el contacto con su historia y con los hermanos del espacio. Las peregrinaciones. De los hermanos que partieron a continuar con su vida en otras partes del globo, los que llegaron a Egipto fueron quienes pudieron seguir manteniendo sus tradiciones en forma pura. Ellos se fundieron con los pueblos que habitaban en las márgenes del río Nilo y de ahí crearon lo que a la postre se conoció con el antiguo pueblo de los faraones. Ellos fueron quienes construyeron las pirámides y lograron mantener por muchas generaciones una tradición de luz y enseñanza que aún en estos días es posible rescatar y seguir estudiando con un gran provecho de parte de los alumnos de la luz. La peregrinación que partió a los pueblos del norte se transformaron en guías de esas comunidades
que tenían una vida difícil y llena de penalidades. Sin embargo, el conocimiento que nuestros hermanos tenían para el cultivo de la tierra y de los animales de pastoreo les permitió guiarlos con esmero y llegaron a ser venerados como divinidades, aunque no pudieron evitar que más tarde muchos de esos pueblos utilizaron esos conocimientos para iniciar una serie de conquistas que les dieron el mote de los pueblos bárbaros del norte. El grupo que partió hacia México inició una serie de contactos con los pueblos pacíficos de América. Hizo un recorrido que fue largo y duró muchas generaciones. Fueron llamados los Atlantes y lograron establecer una gran civilización en toda la costa de América. Ellos no quisieron detenerse hasta encontrar las condiciones propicias para construir lo que ellos llamaban la Nueva Atlántida. Hubo pueblos que los recibieron como dioses y les concedieron su hospitalidad. De los hermanos que originalmente habían salido de la Atlántida, varios de ellos decidieron quedarse entre los pueblos de México, algunos en las costas de lo que hoy es Tabasco y Veracruz, otros más donde están los mayas, y el resto siguieron su peregrinar hasta llegar a lo que hoy es América Central. Ahí, donde se juntaban los dos grandes océanos, fue donde ellos eligieron quedarse. El grupo al que yo pertenecía nos dirigimos hasta donde se localizaba Aramumuru. Nuestra misión era más secreta que la del resto, pero más sencilla. Nuestros hermanos habían partido con la misión de fundir su ciencia con la de los hermanos que ya poblaban el planeta, para lo que nosotros habíamos alcanzado como civilización pudiera ser de beneficio para toda la humanidad que no había tenido la oportunidad de beneficiarse con la enseñanza de nuestros hermanos mayores. Pero a nosotros se nos había encargado expresamente que debíamos seguir con la práctica de todos nuestros ritos, formas de vida. Esto requería que encontráramos un lugar protegido por la geografía que pudiera permitirnos pasar desapercibidos por los habitantes de la región por algunos años. Estos requisitos eran cumplidos por la tierra donde había estado viviendo por muchos cientos de años nuestro gran hermano mayor, Aramumuru, él mismo que nos había aconsejado que debíamos iniciar nuestra evacuación. De hecho, la idea de mantenernos con él fue a partir de un ofrecimiento que él nos hizo. Desde entonces se consideró a estas montañas como el recinto sagrado de la tierra, el lugar donde partiría todo el conocimiento sagrado que habría de guiar a la humanidad de los siglos venideros. Muchos cientos de años después, el faro de luz que eran los Andes fue trasladado en una ceremonia especial de cambio de era a otra de las cadenas montañosas más célebres del mundo, al Himalaya. Entre estas dos cadenas de montañas ha venido oscilando la polaridad espiritual del mundo. Algunas veces es el oriente el que dirige los destinos espirituales del mundo y otras el occidente, según el campo magnético de la Tierra se mueva. Los eventos cósmicos son quienes determinan el lugar donde se debe trabajar para mantener el equilibrio energético de la Tierra, como debe ser, y por lo mismo determina el lugar geográfico donde debe reunirse la Agartha y las distintas operaciones que como planeta se deben hacer como parte de las responsabilidades que se tienen dentro del concierto de los planetas del sistema solar. Nosotros trabajamos por muchos años con el hermano Aramumuru o Dios Meru, y con él hicimos un plan que hasta la fecha venimos cumpliendo. La enseñanza de la Atlántida quedó resguardada en un santuario secreto que permitió después que se copiara y se repitiera en varios rincones del mundo. Siguiendo un plan especial, ahora es posible encontrar vestigios de nuestro pueblo en varios lugares del mundo, pero no porque la Atlántida estuviera localizada en tantos lugares diferentes, sino porque esto respondía al plan diseñado por el dios Meru para compartir con muchos pueblos de la tierra nuestra enseñanza, y sobre todo para asegurar que la misma no se perdiera irremediablemente cuando los mencionados pueblos cayeron en la inconsciencia, como desgraciadamente ocurrió muchísimas veces en la historia. Hoy, después de muchos miles de años, nos atrevemos a continuar con un capítulo más de la historia de la Atlántida. La civilización actual ha llegado a un punto
en el conocimiento que les permite estudiarla sin que represente un riesgo importante para ustedes. Por esta razón es que estamos nuevamente restableciendo la comunicación con algunos grupos. En particular, la OM tiene un llamado que está atendiendo y que la hace acreedora para recibir estos secretos. Los siguientes libros que estaré dictando tienen por objetivo esbozar de manera ligera lo que era la ciencia de la Atlántida, lo que nosotros conocíamos y estudiábamos. Será un libro para cada una de las grandes ciencias que teníamos. Empezaremos con la ciencia del cosmos, tal como nosotros la entendíamos, y luego seguiremos con las demás. Quiero decirles que la forma como trabajaremos será con la participación de algunos de los hermanos que fungieron como guías nuestros en aquellos años de luz. Algunos de los hermanos que he llamado del espacio estarán con nosotros en este mismo proyecto, revelando parte de lo que nosotros sabíamos, pero ahora adaptado para su uso en la civilización actual. Fin del libro Los secretos de la Atlántida.